Arrancamos esta inmersión profunda con un dato que, bueno, da que pensar. Según TradingView e Investing.com, un 90% de los traders particulares palma dinero al empezar. Sí, es una cifra brutal. Y lo curioso es que muchas veces no es por tener una mala estrategia, sino por algo más básico, fallar en cuánto arriesgan en cada operación. Exacto, el tamaño de la posición. Ahí vamos. Y hoy la herramienta clave para eso es la calculadora de lotes. Vamos a ver qué es, cómo va y por qué es, fundamental en Forex. Nos basamos en guías de Light Finance, Admiral Markets, A1 Trading y otros análisis recientes. Perfecto. Y para entender la calculadora, lo primerísimo es saber qué es un lote. Claro. En Forex es simplemente la unidad con la que mides cuánto compras o vendes. Lo normal, el lote estándar, son 100.000 unidades de la divisa base. Vale. Pero luego tienes el mini lote, que son 10.000, el micro con 1.000 e incluso el nanolote de 100. O sea, distintos tamaños para distintas cuentas, supongo. Eso es. Y elegir uno u otro es crítico, porque de eso depende directamente cuánto ganas o pierdes por cada pip que se mueva el precio. Y ahí está el peligro, ¿no? Que un movimiento pequeño te puede hacer un roto si no eliges bien. Pongamos el ejemplo del euro USD, que es el par más típico. Con una cuenta, no sé, de 1.000 euros. Vale. Una pérdida de 50 pips, que significa con un lote estándar comparado con un microlote. Pues mira, ahí se ve clarísimo. Con un lote estándar, cada pip suele mover unos $10. Así que 50 pips son $500 de pérdida. Uf, la mitad de la cuenta de 1.000. Exacto. La mitad. En una sola operación. Te quedas fuera de juego casi. Madre mía. Pero si usas un microlote, donde el pip vale solo 10 céntimos de dólar, pues esos mismos 50 pips de pérdida son solo $5. $5. La diferencia es abismal. Totalmente. Gestionas el riesgo de una forma muchísimo más segura para cuentas pequeñas. Vale, y aquí es donde entra nuestra protagonista de hoy, la calculadora de lotes, para evitar esos sustos. ¿Cómo funciona exactamente? Pues es como un pequeño asistente digital muy útil. Tú le das unos datos clave. ¿Cuánto saldo tienes en la cuenta? Ok. ¿Qué porcentaje de ese saldo estás dispuesto a arriesgar como máximo en esa operación concreta? Lo suyo es no pasar del 1% 2%, El famoso 1-2%. Ese es. Luego, le dices a cuántos pips vas a poner tu stop loss, tu nivel de salida, si la cosa va mal. Entendido. Y por último, qué par de divisas vas a operar, porque el valor del pip cambia. Con todo eso, la calculadora, ¡chas!, te dice el tamaño exacto de la posición en lotes. O sea, te calcula cuántos lotes o microlotes puedes abrir para que si salta el stop loss, la pérdida no sea mayor que ese 1% o 2% que tú has decidido arriesgar. Ni un céntimo más. Controlas el riesgo antes de entrar. Vale, vamos a hacerlo práctico. Cuenta de 1.000 euros. Riesgo del 1%, o sea, 10 euros máximo. ¿Perfecto? Y ponemos un stop loss a 50 pips en el euro USD. ¿Cómo lo calcula? Muy fácil. La lógica es, coges tu riesgo máximo en dinero, 10 euros, y lo divides entre lo que perderías por pip con el lote más pequeño si salta el stop. A ver. En este caso, riesgo de 10 euros, stop a 50 pips. Y hemos dicho que el pip del microlote en euro USD es $0,10, que para simplificar digamos que son unos 0,09 euros ahora mismo. Ok, más o menos. Entonces, la pérdida total si saltara el stop con un microlote sería 50 pips por 0,09 euros pip, unos 4,5 euros. Vale. Ahora divides tu riesgo máximo, 10 euros, entre esa pérdida por microlote, 4,5, 10 entre 4,5. Te da aproximadamente 2,22. O sea que podrías abrir 2 microlotes. Exacto. Podrías abrir una posición de 2 microlotes que son 0,02 lotes estándar. Si abres eso y el precio toca a tu stop de 50 pips, perderás unos 9 euros, que está dentro de tu límite de 10. Clarísimo. Te ajusta el tamaño para cumplir tu regla de riesgo. ¡Qué potente! Es que lo es. Y conecta mucho con la psicología, ¿sabes? Sí, leí en una fuente, creo que Revista Capital, que hasta el 80% de las pérdidas vienen de errores psicológicos emocionales. Totalmente. Y la calculadora ayuda justo ahí. Te obliga a ser disciplinada, a no improvisar. Claro, en vez de entrar a lo loco porque crees que va a subir o con un tamaño gigante por euforia, te frena, te dice, para, ¿cuánto estás dispuesto a perder aquí? Define tu riesgo antes. Es un ancla.
un ancla, me gusta. Evita decisiones impulsivas. Pero aunque parezca sencillo, la gente se equivocará al usarla, ¿no? ¿Cuáles son los fallos típicos? Sí, claro, hay errores comunes. Uno, no contar los spreads o las comisiones. Ah, los costes ocultos. Eso. Te comes parte del margen de riesgo sin darte cuenta. Otro, peligrosísimo, la martingala emocional. ¿Eso qué es? Perder una operación y en la siguiente aumentar el tamaño del lote a lo bestia para intentar recuperar rápido. Uf, mala idea. Malísima. Suele acabar peor. También es un error usar el mismo tamaño fijo para todo. Claro, porque no todos los pares se mueven igual. Exacto. El euro USD es tranquilo comparado con, no sé, la libra contra el yen, GBP JPY. Si usas el mismo lote, en el segundo el riesgo real es mucho mayor por la volatilidad. Hay que ajustar según el par. Siempre. Y por supuesto, el tema del apalancamiento. Ah, el famoso apalancamiento, que te permite operar con más dinero del que tienes. Eso es. Pero ojo, el apalancamiento en sí no cambia cuánto pierdes si salta tu stop loss. Eso lo define el tamaño del lote y los pips. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que un apalancamiento muy alto, tipo 1,50.000, reduce muchísimo el margen que necesitas para mantener la operación abierta. Ah, Con lo cual, un movimiento pequeño en tu contra, aunque no llegue al stop loss, te puede liquidar la posición entera, porque te quedas sin margen, te sacan del mercado antes de tiempo. entendido. Más riesgo de margin call. Justo. Por eso hay que tener cuidado y no abusar. Has mencionado la volatilidad y había un caso real interesante sobre el oro, ¿verdad? En 2023. Sí, lo documentó The4Trade. Hubo un periodo de muchísima volatilidad en el oro, XAUSD. Ajá. Y el informe mostraba que más del 70% de los traders que operaban sin calcular bien el lote, arriesgando a veces burradas, más del 10% por operación, Un 10%. Eso es una locura. una locura total. Pues sufrieron pérdidas catastróficas, mientras que los que sí usaron calculadoras, limitando su riesgo al 1-2%, pudieron aguantar el chaparrón, supongo. Exacto. Preservaron su capital. Fue una demostración práctica y dura de por qué esta gestión es vital para sobrevivir. Queda más que claro. Entonces, para ir terminando, si tuvieras que dar unas recomendaciones clave para quien nos escucha, ¿cuáles serían? Pues, a ver, primero, practicar, practicar y practicar. En una cuenta demo. Fundamental la demo. Sí, hasta que domines el cálculo y entiendas bien qué implica. Segundo, ser conservadora. No arriesgar más del 1-2% del capital por operación. Es la regla de oro. Ok. Tercero, verificar siempre los datos antes de darle al botón. El stop loss correcto, el tamaño calculado. Cuarto, llevar un registro de operaciones. Un diario de trading. Eso ayuda muchísimo a ver dónde fallas. Y por último, recordar que esta lógica se aplica a todo, ¿eh? Acciones, criptos. Solo hay que adaptar el cálculo a cómo se mide el riesgo en cada activo. Perfecto. En resumen, la calculadora de lotes no es solo una fórmula matemática. Es casi una herramienta de disciplina financiera y emocional. Totalmente de acuerdo. Es una aliada para mantener la cabeza fría en un entorno que es pura volatilidad y emoción. Y el objetivo final no es ganar siempre, que eso ya sabemos que es imposible. No, el objetivo es gestionar las pérdidas, para poder seguir en el juego mañana y pasado mañana. La consistencia viene de ahí, del control del riesgo. Y usar la calculadora es un paso enorme en esa dirección, totalmente. Y bueno, para dejar pensando a nuestra audiencia, si ya vemos lo crucial que es calcular el lote para una operación, ¿cómo podríamos llevar esa misma disciplina de cuantificar el riesgo a un nivel más estratégico? Integrarla en una gestión global de la cartera que se adapte a cómo cambia el mercado, a sus distintas fases de volatilidad. Ahí lo dejo.